Listo, tutora, ya confirmé asistencia. Perfecto, muy bien. Esperemos unos 2 minuticos que lleguen los demás y ya empezamos. Buenas tardes nuevamente.
les recomiendo a los que no han confirmado asistencia en el campus hacerlo. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿vale? Yo les voy a dar un par de observaciones de acuerdo a lo que he visto para que por favor las tengan en cuenta. La primera es que me dicen algunos estudiantes que el coeficiente de variación les da por encima de 100%. Puede ocurrir cuando la varianza es mucho más grande que la media. Entonces quiere decir que va a dar mucha mayor variabilidad, pero no es el común de los casos. Pero puede dar. Y en algunos, digamos, en algunos de las literales que ustedes tenían, les puede dar mayor que el 100%. Otra es que me decían que la moda les da cero. Pues sí, porque si el dato que más se repite es cero, pues esa es la moda, ¿sí? Entonces, pues puede ocurrir, no hay ningún problema. Otra, en la infografía que ustedes presentaron, la mayoría ya la presentó, a veces no hacen sino un concepto. Entonces, acuérdense que había dos conceptos, ¿no?, que desarrollar, no solamente uno, sino dos. Entonces, y hay que dar la definición y después de dar la definición, hacer los ejemplos. Por ejemplo, para la letra A era la media y el diagrama circular. Entonces, usted definía la media en inglés, hacía un ejemplito y terminaba con la media. Y luego hacía el diagrama circular, para qué servía, cómo se hacía, y un ejemplito donde mostrara el diagrama circular, ¿sí? Todo en inglés. Digamos que la mayoría ha hecho muy bien esa parte. Los felicito, buen trabajo. Eh, pero digamos que no sé por qué a veces uno se puede confundir porque como los dos concepticos no están dentro la misma celda, entonces algunos creyeron que era solamente la celda de arriba. Entonces, mirar que son dos concepticos que tienen que analizar. Bueno, no sé si tengan algún otro interrogante antes de empezar con lo del ejercicio 3. ¿Todo está así? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vamos ahora sí con el ejercicio 3. Pues yo suelo hacer una presentación breve para que ustedes como que enfoquen un poquito más los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces voy a mostrarles. No, esta vez no la hice muy larga teniendo en cuenta lo que vimos la clase anterior. Entonces lo que se va a analizar hoy es qué es una regresión simple y qué es una correlación. Entonces, para poder analizar estos conceptos, uno debe identificar variables, ¿sí? Y esas variables deben ser de tipo cuantitativo. Por eso la selección era que ustedes encontraran dos variables cuantitativas, por ejemplo, deserción y tasa de matrícula. Ambas son numéricas, ¿sí? Pero, por ejemplo, departamento no nos servía, ¿sí? Entonces, algunos escogieron departamento, departamento no servía, porque, por ejemplo, para hacer el ejercicio 3 no se puede hacer, tienen que ser las variables cuantitativas. Entonces, cuando yo hago una regresión lineal, voy a identificar y a cuantificar esa relación funcional entre esas dos variables cuantitativas. Hay una variable que depende de la otra, ¿sí? Entonces, X siempre va a ser la variable,
independiente. Y Y siempre va a ser la variable dependiente. Entonces, uno dice acá, cuando dice Y igual a f de X, significa que debo conocer X para calcular Y, porque Y está en función de la X, ¿sí? Bueno, espérenme un segundito. Entonces, acuérdense, cuando uno escribe esto es una relación funcional y uno cuando construye la regresión va a construir efectivamente una relación lineal, ¿cierto? Entonces significa que X es la variable independiente y Y está en función de esta X, luego Y es dependiente, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos vuelven a explicar. Siempre X, acuérdense que si uno tiene el plano cartesiano, la variable X va aquí, en el eje horizontal. La variable Y va en el eje vertical. X va a ser la variable independiente o también se llama variable explicativa, que se utiliza para explicar la Y. Bien, espere que es que aquí me escriben y siempre sale esta información. Y va a ser la variable dependiente, que va acá, o variable respuesta. Y es la variable que nosotros deseamos explicar o predecir, ¿sí? Entonces, un ejemplo, identificar la relación que existe entre las notas de un estudiante y el tiempo que pasa estudiando. La pregunta es, ¿cuál es X y cuál es Y? ¿Quién me dice cuál es X? ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál variable afecta a la otra? A ver, ¿quién es X? ¿Sí me están escuchando o no? ¿Será que no me están escuchando? ¿Me responden, porfis? No, sí, señora. Gracias. ¿Quién me dice? A ver, no importa que no nos quede bien, pero podemos explicar de acuerdo a lo que ustedes entendieron. Dice, vamos a identificar la relación que existe entre las notas de un estudiante y el tiempo que pasa estudiando. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la variable independiente? Esa variable independiente va a afectar a la otra variable dependiente. Luego, ¿cuál sería X? Ayúdenme, que me da pesar que yo solo haga la clase y se aburre. Tutora serían las notas Las del estudiante. llega a ser lo mismo. ¿Quién es X? Notas de un estudiante. No, porque para poder saber la nota, yo necesito saber cuánto tiempo dedicó antes de presentar, por ejemplo, la prueba. ¿Sí? Entonces, el tiempo va a ser la variable independiente y el tiempo va a afectar la nota. O sea, de acuerdo al tiempo, yo voy a obtener la nota. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que analizar cuál es la que afecta a la otra. Entonces, acuérdense, entre más tiempo estudie, significa que la nota será más alta. Si estudia menos, pues la nota será más bajita, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tiempo estudiado, puedo pronosticar la nota, ¿de acuerdo? En algunos casos, el tiempo va a ser Y, ¿sí? Pero en este caso, no. O sea que para este caso, aquí iría el tiempo y aquí la nota, la Y. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que quiere hacer una regresión lineal es detectar la relación entre X y Y, que puede ser representada por una línea recta. Cuando yo ajusto una línea recta, dice que a medida que X cambia, Y va a cambiar en una cantidad constante. O sea, siempre va a subir una cantidad constante. Por ejemplo, si yo tengo este gráfico de dispersión, alguien dice,
ese gráfico, digamos que yo puedo ajustar una línea recta, ¿cierto? Y ese ajuste de la línea recta me va a permitir hacer predicciones, ¿sí? Entonces, las predicciones tienen que ver con el Y. ¿Qué pasó con el Y? Entonces, yo digo, si una persona dedicó 30 minutos a estudiar, ¿cuál es la nota que se espera que saque el estudiante? Entonces, yo reemplazo en el ajuste, en la recta ajustada, digamos que fue esta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esa, entonces yo digo, bueno, aquí tengo, acuérdense que aquí está el tiempo, ¿no? Tiempo y aquí nota. Entonces yo digo, una persona dedicó 30 minutos para presentar el examen. Entonces, digamos que el tiempo está en minutos. 3 por 3, 9, 90, más 5. Significa que la nota que se pronostica que va a obtener el estudiante es de 95 puntos si dedica 30 minutos en ese modelo. Bueno, entonces acuérdense que la regresión lineal tengo solamente una variable independiente y voy a predecir Y a través de esa X, ¿sí? Pero digamos que a veces uno encuentra modelos muy malos, como los que nos tocó, que digamos dicen, no, el ajuste sí es una línea recta, pero pendiente positiva porque va aumentando, a medida que X aumenta, Y aumenta, pero la pendiente casi que es una línea recta, ¿no? Algo así. Entonces, si fuera línea recta, era una constante. Por ejemplo, que aquí Y fuera 5, sería una constante, ¿sí? Entonces, cuando el modelo es así muy malo, entonces necesitamos meter más variables explicativas para predecir Y. Entonces, no solamente X1, sino varios, ¿sí? Y eso me va a permitir predecir mejor el Y. Bueno, entonces por ahora nosotros solo estamos vinculados en regresión lineal simple. Entonces, una sola variable independiente para explicar la variable dependiente Y. También vemos que pueden haber regresiones curvilíneas, donde yo observo en el gráfico de dispersión, por ejemplo, una nubecita de puntos así. Entonces yo digo, esto es como una parábola, ¿cierto? Entonces una relación curvilínea. A medida que X cambia, Y va a cambiar en una cantidad diferente cada vez, que es diferente cuando es una línea recta, porque a medida que X cambia, Y cambia en una cantidad constante. Bueno, aquí vemos gráficos de dispersión. Aquí hay una relación perfecta entre X y Y. Esta relación, observamos que a medida que X crece, X creció, Y creció, ¿sí? O sea que esta es una relación positiva. Esta es una relación negativa porque, miren, aquí X, ¿qué pasó? Tomemos dos punticos, 1 y 2. Pues, aquí está X, ¿no? Aquí X va aumentando. Entonces, a medida que X va aumentando, ¿qué pasa con Y? Va disminuyendo. Entonces, esta tiene una pendiente negativa, o sea, es una relación negativa. Estas dos relaciones son perfectas, porque todos los puntos caen sobre la línea recta. No sería perfecta cuando observamos este gráfico, que al hacer el ajuste de la línea recta, los puntos quedan muy pegaditos a ella, pero no sobre ella. Entonces, esta es una relación fuerte. Y también es positiva, porque a medida que X aumenta, Y también va aumentando. Aquí que veo una relación también fuerte, pero fíjense que X va aumentando, pero Y va disminuyendo. O sea, es una relación negativa. Aquí es una relación no débil, sino como moderada, porque sigo observando la tendencia lineal, pero es positiva
pero algunos autores dirían débil, otros dirían moderada, depende de la asignatura que esté trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en psicología, yo digo esto es moderado. Pero si yo estoy trabajando en algo que sea de mayor precisión, voy a decir débil, ¿sí? En nuestro caso vamos a decir que estas dos relaciones son moderadas. Entonces, esta es positiva y esta es negativa, ¿sí? Bueno, veamos otros ejemplos. Si yo observo puntos ahí como una nube de puntos, como una bolita de nieve, quiere decir que no hay relación entre las variables X y Y, ¿cierto? Cuando yo calcule el coeficiente de correlación, me va a dar 0 o cercano a 0. Aquí, fíjense que aquí hay una tendencia positiva lineal fuerte, ¿cierto? Alta también, podemos decir una alta correlación positiva. El valor de Y se incrementa a medida que el valor de X aumenta. Mire, aquí ya es una correlación positiva, pero moderada, porque los puntos están más dispersos. Aquí es fuerte, pero negativa. Aquí es moderada y también negativa. Bueno, nuevamente veamos otros casos sin relación, relación lineal positiva, relación curvilínea, relación exponencial. ¿Qué curva tenemos acá? Aquí tenemos una curva logarítmica, relación logarítmica y relación inversa, ¿sí? Fíjense que hay muchos tipos de relaciones. Bueno, el coeficiente de correlación va a permitir detectar el grado de correlación lineal. Entonces, acuérdense que puede ser o positiva o negativa. Puede ser positiva perfecta, positiva fuerte, positiva moderada y positiva débil, ¿sí? O puede ser negativa perfecta, negativa fuerte, negativa moderada y negativa débil. Siempre que yo calcule el coeficiente de correlación, me va a dar entre ese rango. Nos vamos a devolver un poquito. Por ejemplo, aquí la correlación es fuerte, o sea que su valor va a estar, no va a ser 1, ¿sí ven? Es positivo, puede estar entre, por ejemplo, 0,99 y 0,85, ¿sí? Aquí que nosotros dijimos esta, por ejemplo, esta es una correlación negativa. Esa correlación negativa me va a mostrar que la correlación va a estar entre más o menos 0,99. Aquí yo escribí mal, espérenme un segundo que escribí mal. Escribí mal, entonces toca borrar. Espérenme un segundo, borramos. Bueno, ya se me borró. Escribí mal. La forma de escribir R es, cuando yo escribo en notación de intervalo, es el valor más pequeño acá y el valor más grande acá. Correlación, o sea, que si alguien le dice, bueno, ¿usted cuánto cree que le daría esa correlación? Yo diría más o menos 0,9. Aquí, esta correlación es negativa y sus valores van a estar entre menos 0,99 a menos 0,85. Y alguien dice, ¿cuánto más o menos cree? Yo creo que es menos, acuérdense, menos 0,90, ¿sí? Aquí, si usted llegara a calcular la correlación, le va a dar 0 o cercano a 0, 0,02, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, acuérdense que el signo me va a determinar, si es un signo negativo, le va a determinar que hay una correlación lineal negativa.
Si le da positivo hay una correlación lineal positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si le da 1, ¿por qué le daría 1? Porque todos los puntos están sobre la línea recta, ¿sí? ¿Por qué le da, por ejemplo, hagamos otro, por ejemplo, de acá para allá, con bastante volatilidad, pero que observemos que sí, mire aquí, observo que se puede ajustar una línea recta, pero la correlación no es tan fuerte, es moderada, y diría, bueno, ¿y cuánto daría como esa correlación? Yo diría, pues, más o menos por ahí 0,54, ¿sí? Porque los datos están más dispersos. Bien. Acuérdense que cuando yo observo, lo primero que hago es observar mi gráfico, ¿no? Primero detecto cuál es mi variable independiente, cuál es mi variable dependiente, mi gráfico. Enseguida ajusto la línea recta, luego digo cuál es la línea recta ajustada, lo que me dé, y entonces acuérdense que el valor que acompaña a X es la pendiente, que es el grado de inclinación de la recta, ¿sí? Y acuérdense que el A puede llevar signo positivo o puede llevar signo negativo, ¿no? Si hay asociación lineal, pero con tendencia negativa, entonces que fíjense que empieza a caer, esta empieza a subir, entonces esta es positiva y esta es negativa. Y el B viene a ser el punto de corte cuando yo prolongo esta recta, en donde cortó con Y, entonces dice X es 0, pero Y, por ejemplo, en este caso es -1, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo prolongo y digo, ¿quién cayó ahí? Acuérdense que este es eje Y, y todo punto tiene coordenada X, en este caso como cayó sobre el eje, quiere decir que X vale 0, y aquí es 0,5. Eso quiere decir que intercepta con 5, aquí intercepta con -1, ¿sí? Bien. Entonces, digamos que alguien dice, y bueno, ¿y cómo ajusto esa línea recta? El método que se utiliza se llama método de mínimos cuadrados, que hace que la distancia entre los puntos y la recta, para todos los puntos, sea la más pequeña posible, porque puede haber muchas rectas, ¿cierto? Pero se escoge la mejor, la que haga que todas las distancias de los puntos a la recta sean mínimas. Bueno, entonces esta recta me va a permitir hacer predicciones. Entonces, ¿cómo se hacen las predicciones? Se toman valores de X y se calcula Y. Ya vamos a mirar. Bueno, modelo de regresión lineal, lo mismo que teníamos antes. Entonces, en el gráfico puedo observar que hay una tendencia lineal positiva, que se puede ajustar esta línea en azul y que permite hacer predicciones, ¿cierto? De acuerdo al modelo ajustado, ¿sí? Para saber qué tan bueno es el modelo, ya el gráfico de dispersión me dice si el modelo es bueno. Si los puntos están muy cerca a la recta, el modelo es bueno. Y cuando yo calcule el coeficiente de determinación, me va a dar un valor cercano a 1, ¿sí? Cercano a 1. Vale. Se quedó pegado. Un segundo. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué pasó? Esperen un segundito que se cayó acá. Dámosle que descartar. A ver. Cambiemos de color. Ya. Y ya nos vamos a agrandar acá. Bueno, entonces decíamos que el R cuadrado me decía qué tan bueno era el modelo, el ajuste. Entre más cerquita uno es mejor. Cuando todos los puntos están sobre la línea recta, el R cuadrado vale 1. Ese R cuadrado yo lo puedo pasar a porcentaje multiplicando esto por 100.
y en este caso me da el 100%. Por ejemplo, si el R cuadrado, cuando yo lo calcule, me da 0,85, cuando usted lo multiplica por 100, corre 2 cifras a la derecha, o sea, le daría 85%, indicándome que el modelo es muy bueno para hacer predicciones, ¿sí? Por ejemplo, veamos aquí algo. Si X, por ejemplo, es la inversión que uno hace en publicidad, ¿para qué usted invierte en publicidad? Para mejorar las ventas. Entonces, quiere decir que usted tiene primero que hacer la inversión en publicidad para saber cuánto, si mejoraron las ventas o no. Entonces, cuando usted toma eso varias veces durante el año, invierte en publicidad un dinero y obtiene las ventas, va a obtener punticos, punticos, punticos. Luego hace el ajuste de la línea recta. El ajuste le dio esto. Y le dice, bueno, si usted invierte 10 unidades en publicidad, ¿cuánto se espera que sean las ventas? Entonces, ¿usted qué hace? Coge el modelo y en el X reemplaza el 10, porque acuérdese que X es la publicidad. En este caso es 10. 3 por 10, 30. Más 5, 35. Entonces, si invierte 10 pesos en publicidad, se espera que las ventas sean de 35 unidades monetarias. ¿Listo? Creo que hasta ahí vamos. Sí, señor. Descartemos y ya nos vamos para Excel. No sé si tengan alguna inquietud. ¿No? Vamos a dar un minutico por si hay inquietudes para que pregunten. Uno, antes de construir el modelo, debe detectar cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. ¿Listo? Bueno, entonces tiene dos variables, la deserción y la tasa de matrícula. ¿Quién me dice cuál es la variable independiente? ¿Cuál quisiéramos explicar? ¿A través de cuál? Variable independiente. Acuérdense que la variable independiente va a afectar a la variable dependiente. Que si yo no tengo esa variable, no va a surgir la otra, o sea, la variable dependiente. ¿Listo? Yo diría que la tasa de Muy bien. matriculación. Perfecto, muy bien. Tasa de matrícula. ¿Qué dicen tasa de matriculación? Bueno, la variable dependiente significa que la tasa de matrícula me va a decir más o menos la relación porcentual de estudiantes, ¿cierto?, en un periodo académico. Y de acuerdo a la tasa de matrícula, se va a presentar lo que es la deserción. Listo. Bien. Entonces, ahí ya tenemos lo primerito que debemos hacer. Bueno, vamos a mirar el ejercicio. Escoja dos variables, ya las escogimos. ¿Ya? Encontrar la ecuación, primero vamos a graficar. ¿Listo? Y luego vamos a encontrar la línea. Entonces, vamos a mirar. Bueno. Entonces, pasa algo acá. Que si nosotros dijimos que la tasa de matriculación era X, las variables deben estar ordenadas X y Y. Entonces significa que yo voy a copiar el Y adelantado. A ver que no me cogió, si me cogió. Parece que sí. Entonces yo voy a decir que me lo pegue al ladito, acá.
pero le digo que me lo pegue como valores para que no vaya a modificarme absolutamente nada. ¿Listo? De tal manera que me quede X y Y, ¿de acuerdo? Por eso la copiamos ahí. Ahora vamos a seleccionar la X y la Y. Recuerden que para hacer la selección directa usted le da Shift, Control y flecha hacia abajo. Y con eso le selecciona toda la base de datos. ¿Listo? Luego le digo insertar. Perdón. Luego le digo insertar. ¿Ya? Y busco aquí en los gráficos el gráfico de dispersión, que no solo en los punticos. Esta es, ahí está. Ahí está la deserción. Entonces significa que yo voy a escribir los ejes en los títulos para saber cómo estoy haciendo el análisis. Entonces recuerden, tasa de matrícula y esta es la deserción. Listo, ya estuvo. Entonces ahora observo y yo digo, uy, no, eso como que no tiene forma de nada, ¿cierto? Pero aquí ve uno una recta, aquí como que otra, pero los datos están muy dispersos. Entonces vamos a ajustar la línea recta, vamos a dar clic sobre los punticos, ¿ya? Luego le damos clic derecho y le decimos agregar línea de tendencia. Ahí me sale un menú. Ahí me sale un menú donde yo puedo ajustar la línea recta, que es por defecto, logarítmicas, polinomiales, etc. Pero no se les olvide bajar con la flecha, porque el menú tiene más cositas. Se le dice presente la ecuación en el gráfico y presente el R cuadrado. Entonces yo cuando le digo eso puedo borrar este menú, quitar este menú, ya. Entonces ya puedo subir la gráfica, está muy arriba, está muy abajo, sí. Entonces démosle control X y la subimos. La pegamos arriba para que nos quede ordenadito acá. Listo, control B. Listo, ahí quedó. Pero acuérdense que me faltó hacer el ajuste. No veo el ajuste. No veo el ajuste. Cuando no veo el ajuste, porque fíjense que el ajuste es del mismo color, entonces me voy al tarrito de pintura. Le digo que me haga una línea sólida y que me haga la línea sólida de color, puedo escoger negro, y que me la haga más ancha, y que me la haga de tipo completo así. A ver. ¿Qué otra cosa? Lo podemos dejar así. Ahí se observa. Y puedo retirar el cajoncito de la información para saber cuál es la información que tengo. Entonces, fíjense lo que hablábamos hace un instante, que la línea es prácticamente paralela al eje X. Tiene muy poquita pendiente y la pendiente está como hacia abajo, inclinándose, o sea que significa que es negativa. ¿Sí la ven? Entonces ahí está el modelo y fíjense que el R cuadrado me está diciendo, oh, ese modelo está muy maluco, maluco. Por ejercicio está bien para hacerlo y conocer los conceptos, pero no me va a permitir como hacer buenas predicciones. Bueno, entonces vamos ahora, ya tenemos esto, entonces volvamos aquí a nuestras instrucciones. Acuérdense que nuestro modelo estimado es Y estimado igual a B, que es el intercepto, y A es la pendiente, no se les vaya a olvidar. O lo pueden escribir así, ¿no? Primero la pendiente por X más el intercepto. Bueno, entonces el A significa que es la pendiente. Hay otra forma de calcularla. Entonces usted escribe con las funciones más o igual pendiente, selecciona la pendiente y fíjense que ahí le dice, primero hay que escribir los valores de Y, coma, los valores de X. A veces puede estar separado por punto y coma. Entonces primero Y, acuérdense Y, pero no cojo desde
sino desde los números. No me, ¿por qué no me permite coger allá? A ver, tan chistoso. A ver. Ahí ya cogió. A ver, vamos a subir. Entonces, acuérdense que primero va el Y, ¿no? Y después va el X. Vamos a dejarlo anotado así, con título, a ver qué me pasa. Y luego el X. Entonces, nuevamente le dan Shift, Control, flecha hacia abajo, cierran paréntesis y listo. Ahí está el coeficiente de la pendiente. Acuérdense que esta es la pendiente. Bueno, el B va a ser el intercepto. Entonces, el intercepto, entonces le escribo intercepto. Es que lo escribí mal. Un momentico, intercepto, ¿no aparece? Aparece el intercepto. Intersección, ¿será? Calcula el punto del cual la forma intersección con el eje Y. Sí. Entonces, algunas veces se llama intersección eje Y y a veces, en este caso, intersección eje. ¿De acuerdo? Y entonces nuevamente le dan el Y. Pero si usted lo quiere empezar con el título, no afecta, o empezar en los números, no hay problema. Shift, Control, flecha hacia abajo, coma, y luego le vamos a dar los X. Entonces, nuevo, me ubico en la tasa de matrícula, selecciono Shift, Control, flecha, cierro paréntesis, igual. Listo. Entonces, esos valores deben ser iguales. Fíjense que son iguales al modelo que me dio directamente de la gráfica. ¿Sí? Mírenlo acá. Entonces, menos 0.044 pendiente, y este sería el intercepto con el eje Y. Entonces, acuérdense que a veces aparece intercepto eje Y o intersección punto E, que es lo mismo. ¿Listo? Da lo mismo. Acuérdense que la función me la explica ahí y yo digo así es lo mismo. Entonces, el siguiente paso es escribir el modelo. Entonces, dice Y es igual a ¿qué? Entonces, yo escribo. Primero voy a escribir el intercepto. 333.45 más, perdón, más, como la pendiente es negativa, entonces escribo menos 0.244x. Ahí estuvo. Ese es el modelo. ¿Listo? Entonces ya les quedó el modelo ajustado que les va a permitir hacer predicciones. Bueno, sigamos con nuestra lectura aquí. Entonces, ya encontramos la ecuación, sí, ya graficamos. Que representa la recta lineal y determine si la relación es... Entonces, representa una relación lineal, ¿cierto? Negativa y muy débil. ¿Por qué débil? Porque los puntos se alejan mucho de esa línea recta, ¿sí? Entonces, la relación entre las variables es negativa. ¿Por qué? A medida aumenta la tasa de matrícula, disminuye la deserción. La relación negativa, si fuera positiva, las dos van en aumento, las dos van en disminución. Pero si es negativo, una va en aumento y la otra va disminuyendo. Miren que aquí se ve una leve pendiente
negativa, ¿no? Muy chiquita. Dice ahora, encuentre el coeficiente de determinación. Bueno, entonces el coeficiente de determinación le vamos a dar coeficiente R cuadrado. Aquí está, mírenlo. Coeficiente punto R2. Ese es. Y entonces, ese coeficiente R2 nuevamente hago la misma selección de variables. Primero la deserción, coma. Acuérdense que algunas veces no es coma y se puede uno mortificar por eso, porque es punto y coma, ¿no? Entonces depende cómo esté clasificado su computador, entonces así va a ser. No sé qué pasó acá. Ah, no. Ahora sí, nos vamos a la tasa de matrícula. Acuérdense, Shift, Control, flecha hacia abajo y me selecciona todo. No hay necesidad de hacer el corrimiento con el mouse, sino que él me selecciona todo. ¿Dónde estoy? Listo. Entonces, ese coeficiente de determinación, me dice que si está muy cerquita uno es muy bueno. O sea, que significa que el modelo para hacer predicciones es malísimo. Me dice, pero calcúlame como un porcentaje. Entonces, usted lo que puede hacer aquí es escribir esto y multiplicarlo por 100. Entonces, no es 0,6% el coeficiente de determinación, o sea que no alcanza a ser ni el 1%, o sea que es malísimo el modelo. Bueno, ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación, que el coeficiente de correlación simplemente es la raíz del coeficiente de determinación. Entonces lo copio y lo calculo. Este significa que si yo lo multiplico por 100, otra vez, es muy bajito, ¿cierto? O sea que es una correlación positiva, negativa débil. Negativa, ¿por qué? Porque la pendiente es negativa, porque la pendiente, o sea que el grado de inclinación va bajando, aunque se ve muy poquito, pero sí se ve que va hacia abajo. Entonces significa que esa es una correlación muy débil. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos mirando aquí a ver si nos quedó algo en el tintero. Nos dice graficar ya, la relación es negativa, que es muy negativa pero débil. El coeficiente de determinación ya dijimos que me dice que el modelo es muy malo porque no alcanza a explicar ni el 1%. El coeficiente de correlación también es débil, ¿cierto? O sea que es una correlación, casi podríamos decir que sin correlación. Bien, y ahora vamos a usar la ecuación para hacer 3 predicciones. Bueno, entonces acuérdense que nosotros hicimos unas predicciones hace un ratico. Entonces, bueno, yo tenía aquí el mínimo y el máximo que vamos a calcular para hacer las predicciones. Entonces, siempre tengo que dar el X. Entonces voy a calcular el mínimo de X. Mínimo de X, que es la tasa de matrícula. Y voy a calcular el máximo. El máximo también de la tasa de matrícula. Entonces yo calculé el mínimo y el máximo. O sea que yo puedo hacer predicciones entre estos dos valores, cualesquiera, la que se me antoje. Entre 21 y 15.386. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, la predicción de 50. Voy a hacer la predicción de 3.470. Y la predicción de 15.009. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Estos valores los voy a reemplazar en el modelo. Entonces sería, vamos al modelo. Aquí está el modelo. Entonces,
lo vamos a expresar como está acá. Entonces sería el intercepto, que es este, más la pendiente por, y vamos a bajar a darle el valor que tenemos allá donde están las predicciones. Se me perdieron. Se perdieron las predicciones. Oiga, sí se perdieron. ¿Qué le hicieron? Aquí está. Por, entonces acuérdense, estaba el intercepto con el eje Y, más la pendiente por el valor de X. Bueno, aquí yo voy a hacer un ajuste. El intercepto es el mismo para todos, entonces le doy F4 para que se me fije, quede estático. La pendiente es la misma para todo el modelo, en todos los valores que yo vaya dando para X. Lo fijo simplemente presionando F4. Y ya le doy Enter. Ahora lo que yo hago es copiar esto sin necesidad de volver a hacer ese procedimiento. Y reviso. Le doy F2 y fíjense que me está manteniendo el valor y vamos a mirar si nos está manteniendo. Fíjense que nos está manteniendo la pendiente y el intercepto, ¿sí? Miremos para el otro si funciona igual. F2 para mirar. Entonces el D56 está, que ese sí estaba cambiando. Y el azul, fíjense que es el intercepto y la pendiente es la rojita. Bueno, esas predicciones que me están diciendo. Acuérdense que X es la tasa de matrícula. Entonces, si hay una tasa de matrícula de 50 estudiantes, se puede predecir de acuerdo al modelo que van a desertar 333 estudiantes aproximadamente. Esta es una tasa, no es la cantidad de estudiantes. Acuérdense, ¿no? Bien. Entonces, si la tasa de matrícula fue de 15.009 estudiantes, se puede predecir que la deserción va a ser de 267. ¿Por qué no lo aproximo a 268? Porque este decimal, el primer decimal, no es 5 ni superior a 5, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Entonces se deja la parte entera. ¿Listo? ¿Preguntitas? No, señora, ninguna. ¿Ninguna? Bueno. Bueno, ¿quién más por ahí quiere duditas de alguna cosita que quiera que le aclare? Puede ser de los ejercicios anteriores. ¿No?